Chicos, buen día. Van a disculpar, estaba un poquito mi compu, no quería responder. Y vamos a empezar ya. Estábamos nosotros en el ejercicio 6, ¿sí? Y aquí había una duda. En el inciso A dice determina mediante tales la utilidad total y utilidad marginal continua, proyectándolas para las cantidades consumidas de estos bienes de 1 a 11. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es hacer su tablita. Aquí lo voy a copiar. Del 1 al 11, en otras palabras, acá. Y aquí en utilidad total, para sacar la utilidad total, ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar en estas dos funciones. Para utilidad total de X, en la de utilidad total de X, y para la utilidad total de Y, del bien Y, en la utilidad total de Y. Entonces, ustedes van a reemplazar el X significa las cantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11. Entonces, cuando salga 0, reemplazan en 0. Cuando salga 1, reemplazan en 1 acá. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer acá de las tablitas. Y la utilidad marginal, ¿cómo la van a sacar? Van a restar la utilidad total de X de 1 menos la anterior para sacar cuánto aumenta a la utilidad total esa última unidad que ustedes están consumiendo. Ahorita les voy a mostrar cómo. 203, 226. Vamos a trabajar con la de X, ¿ya? Acá lo único que hacemos es lo siguiente. En esta función de utilidad total de X, reemplazo, porque esta Q representa las cantidades. Si esta persona consume una cantidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, y así sucesivamente hasta llegar a 11. Entonces reemplazo 105 por 1 menos 5, y en ese X igual de nuevo reemplazo el 1 al cuadrado. Aquí me sale 100. Entonces, para sacar la utilidad marginal, lo único que voy a hacer es restar, pero lo voy a mostrar acá. Insertar debajo. Acá. Y hacen utilidad marginal de X. Aquí es 0 en el punto inicial. Y aquí le restamos 100 menos 0. Bueno, 100 menos 0 o 0 menos 100. 100 menos 0 me sale 100. Entonces solamente tienen que hacer eso, restar la utilidad total cuando es una unidad menos cuando consume 0 unidades. Entonces, este 100 representa que esa última unidad, que es la unidad número 1, aumenta a la utilidad total en un valor numérico de 100. Es solamente para darle un valor numérico a lo que significa, lo que le da de satisfacción al consumidor consumir esa unidad número 1, ¿ya? Entonces, así sucesivamente ustedes tienen que rellenar la tablita hasta el 11. Por ejemplo, acá, utilidad total cuando consume 2 unidades. ¿Cuánto es la utilidad o el nivel de satisfacción cuando consume 2 unidades? Reemplazo en la función de utilidad total. 105, ahora me voy con el 2, menos 5 por 2 al cuadrado. Y acá me sale 190. Con mi calculadora estoy aquí al lado, por si acaso. 190. Estoy reemplazando en esta función. Para saber la utilidad marginal, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar la utilidad total cuando consume 2 unidades, menos la utilidad total cuando consume 1 unidad. 190 menos 100 me da 90. ¿Qué me dice este número? Que el nivel de satisfacción que le da consumir esa última unidad o esa unidad número 2 es un valor numérico de 90. Es decir, que la unidad número 2 aumenta su satisfacción en un valor numérico de 90. Y así sucesivamente ustedes hacen hasta el número, hasta cuando consume 11 unidades. ¿Se entiende hasta acá, chicos, lo que tienen que hacer?
Sí, se entiende. ¿Sí? Sí. Listo. Pasemos ahora sí. Estábamos aquí en la 7. Nos dice, un consumidor que demanda 2 bienes tiene las siguientes funciones de utilidades marginales. Ya directamente nos da las utilidades marginales. Determinar las cantidades de los bienes X y Y que debería comprar el consumidor para maximizar su utilidad, si precio de X es igual a 1, si precio de Y es igual a 2, y el ingreso monetario es 20. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es hallar las cantidades que maximizan la satisfacción del consumidor. Y esto era simplemente con las dos condiciones. La primera, que conocemos, utilidad marginal de X dividido, y aquí el dicen la representa con precio de X, es igual marginal de Y dividido entre precio de Y. Entonces acá lo único que van a hacer es despejar, reemplazar los valores que les da el ejercicio, tanto para utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y, precio de X y precio de Y, empiezan a resolver, y ese valor que bien ustedes desean despejar, sea X o sea Y, lo pasan a la restricción presupuestaria, precio de X por X más precio de Y por Y, y mediante eso van a sacar el valor de X y el valor de Y, que representan cantidades del bien X y cantidades del bien Y. ¿Ya? Eso representa estos valores, y esas cantidades representan cuando el consumidor va a maximizar su satisfacción. Eso respecto al ejercicio 7. En otras palabras, es lo mismo que el inciso B del ejercicio 6. Es lo mismo. Tienen que saber cuántas son las cantidades que va a demandar de X y de Y en el equilibrio del consumidor. Lo mismo, ¿ya? No hay problema con esto. Vámonos a la 8. Dice, suponiendo que el consumidor tiene a disposición solo 2 bienes, X y Y, con las siguientes curvas de utilidad total. Estas son de utilidad total. 18X menos X al cuadrado, utilidad total de Y, 12Y menos 0,5Y al cuadrado. Y los precios de los bienes en el mercado son precio X igual a 1, precio Y igual a 1. Asimismo, se conoce que el ingreso del consumidor es 12 bolivianos por día. Con estos datos se pide proyectar las tablas de utilidad total y utilidad marginal, y luego graficar, determinar las cantidades de los bienes X y Y que demandarán equilibrio, y suponga que el precio del bien X sube a 2 bolivianos, mientras todo lo demás permanece constante, determinar el nuevo equilibrio. Tablas de utilidad total y utilidad marginal, y luego graficar. Entonces vamos acá. Ya. Entonces, acá no nos dice hasta cuántas cantidades quiere que proyectemos las tablas. Entonces, simplemente necesitamos a un valor que ustedes decidan. En este caso nos da hasta la número 6, vamos a hacer hasta la 6. Lo mismo, utilidad total y utilidad marginal de X.
acá 0. Entonces, acá lo mismo. Trabajo con utilidad total de x y reemplazo los datos que tengo. 18x menos x al cuadrado. Entonces acá doy valores y tengo del 1 al 6. Entonces reemplazo. 18 por 1 menos 1 al cuadrado. 17. Ay, perdón. Acá sigo y reemplazo los datos. 18 por 2 menos 2 al cuadrado. Y me da 32. Reemplazo, sigo con esta función de utilidad. Total de x, 18x menos x al cuadrado. Lo mismo hago con 3. Me sale 45. Así sucesivamente, lo único que tienen que hacer es eso, reemplazar el valor de cantidades en la función de utilidad total y lo mismo para utilidad total de y. Es decir, esta representa las cantidades del bien x y esta representa para las cantidades del bien y. Y para la utilidad marginal lo mismo. Cuando consume una unidad menos la utilidad total cuando consume 0 unidades, sería 17. Aquí sigo. 32 menos 17 me sale 15. Y lo mismo acá. 45 menos 32 me sale 3. Estos valores ustedes tienen que entender qué significa. Utilidad marginal representa cuánto aumenta mi utilidad total, esa unidad, esa última unidad que yo estoy consumiendo. Es decir, la unidad número 1 aumenta mi utilidad total de un valor numérico de 17, un valor de utilidad de 17. Si consume 2 unidades, este valor de utilidad marginal, ¿qué significa? Que la unidad número 2 aumenta a mi utilidad total un valor numérico de 15. Es decir, que esa unidad número 2 que está consumiendo tiene un valor de utilidad de 15. Y así sucesivamente siguen haciendo ustedes. En este caso, si quieren pueden aumentar más cantidades. Y así sucesivamente siguen. Proyectar utilidad total, utilidad marginal. Una vez tengan las tablas, lo grafican. Y para cada bien, en este caso, para utilidad del bien X, tendrían una tablita así. Y para utilidad marginal de Y y total de Y, igual tendrían otra tablita de esta manera. Ya las representan a las dos. Eso tienen que hacer en el inciso A del ejercicio 8. Inciso B. Determinar las cantidades de los bienes X y Y que demandará en equilibrio. Lo mismo. Lo mismo respecto al ejercicio 7, solo que acá ya nos dan directamente utilidades totales, tanto 18x menos x al cuadrado, y utilidad total de Y no nos dan las utilidades marginales. Entonces, para sacar utilidades marginales, lo único que tenemos que hacer es derivar. Entonces, vámonos allá. Y vamos a sacar el equilibrio. Sí o sí necesitan saber hacer el equilibrio porque es lo más básico que tenemos que saber a la hora de sacar el equilibrio del consumidor, porque se supone que ese es el punto donde el consumidor va a consumir ciertas cantidades, tanto de X y de Y, que logren maximizar su utilidad. Es decir, que aquel punto donde le conviene al consumidor comprar ambos bienes y que logre maximizar su satisfacción, en otras palabras, ¿ya? Sí o sí necesitan saber eso y memorizarse ¿cómo se dice? Ese procedimiento a la hora de realizarlo. Entonces, perdón, eso no me quiere mover.
Vámonos aquí. En este caso tengo de esta manera, utilidad total de X es igual 18X menos X al cuadrado necesito sacar utilidad marginal de X. Y lo mismo para utilidad total de Y. En este caso es 12Y menos 0,5Y al cuadrado. Ya, perdón. Y la utilidad marginal de Y. Lo voy a colocar. Sí o sí practiquen derivadas, sí o sí tienen que sacar las derivadas y les dan la función de utilidad total de X de esta forma. Entonces, acá, utilidad total de X, utilidad marginal de X. La derivada, si directamente esta, para derivar esta función, nosotros tenemos que utilizar la derivada de la potencia, es decir, no trabajamos con los exponentes simplemente. Nos dice 18X está elevado a 1 directamente. Y menos X elevado al cuadrado. Trabajamos directamente con los exponentes. La derivada me dice para sacar acá la derivada en 18 de X, este exponente tiene que ir a multiplicar adelante 1 por 18X y a este exponente que es 1 le resto el menos 1. Lo mismo acá. Trabajo con el exponente, me dice la derivada de la potencia que tengo que llevar este X, este 2, a multiplicar adelante 2 por X al cuadrado y al exponente le tengo que restar menos 1. Y de esa forma directamente yo saco la función. A ver, no sé por qué. Ya. Entonces la derivada de utilidad total sería, si ven aquí, 1 por 18, directamente 18. X, 1 menos 1 me da 0. Sería acá X elevado a 0. Y todo valor que tenga un exponente de 0 directamente se convierte en 1, entonces queda 18. Y lo mismo acá, menos 2 por 1, que directamente es 2, X al cuadrado menos 1. Entonces, le resto 2 menos 1, 1. Entonces 2X. Y esa directamente sería la derivada de la función de utilidad total del bien X. Entonces, utilidad marginal sería, copio esto, 18 menos 2X. Y lo mismo tienen que hacer para acá. Para utilidad marginal de Y. Ahora ustedes díganme aquí cuánto sería la derivada de esta función de utilidad total, por favor. Mm. 12 menos 1Y. Ya, gracias. 12 menos 1Y. Listo. Tengo estas funciones y lo mismo, no me voy a la condición, que llegaría a ser utilidad marginal de X
dividido entre precio de X. Vamos a hacer como lo hacen en clase. Marginal de Y dividido entre precio de Y. Nos vamos a ir. Ya. Utilidad marginal de X, 18 menos 2X. Dividido entre precio de X es 1, igual a utilidad marginal de Y, 12 menos 1Y. Dividido entre precio de Y, 1. Puedo dividir directamente y me sale lo mismo, como que todos tienen, todo siempre está con un denominador de 1, entonces se sobreentiende que se entiende 12 menos 1Y. Acá yo puedo decidir despejar bien X o Y, no hay problema. Entonces, en este casito yo voy a despejar directamente Y. Entonces, paso lo que llegaría a ser 1Y para que sea positivo y todo lo demás lo paso al lado derecho. Entonces, 1Y sería igual a 12 menos 18 y este 2X pasa con positivo, más 2X. Ya será igual 12 menos 18 menos 6 más 2X. Simplemente despejo. Y con este valor voy a irme a la condición de la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Ingreso monetario me dice, se conoce que el ingreso del consumidor es 12 bolivianos por día, 12. El precio de X es 1, 1X, más el precio de Y, 1 por cantidades de Y. Acá reemplazo el valor de Y, 1Y, directamente, entonces 12 es igual a 1X más el valor de 1Y. Sería entonces menos 6 más 12. Sigo. 12 es igual a 1X más por menos, menos 6 más por más 12X. Sigo resolviendo. 12 es igual a 12X más 1X, 3X, y este menos 5 pasa con
Esperen, porque copié 5. No, es 6. Me falló el dedo. 6. 3x y este 6 pasa con positivo al otro lado. Entonces, 6. Entonces, quedaría acá. 18 es igual a 3x. Y despejo quedaría 18 dividido entre 3 es igual a x. Entonces, las cantidades de x serán igual, 18 dividido entre 3 me da 6. Y reemplazo este x6 en acá donde puedo reemplazar la x para saber ahora las cantidades de y. 1y es igual a menos 6 más 2x. Sigo 1y, entonces sería el 2x, reemplazo el 6 que saqué y me quedaría menos 6 más 2 por 6, 12. 12 menos 6 me da 6. ¿Qué me dice esto? Que el consumidor maximizará su satisfacción cuando consuma 6 unidades del bien X y 6 unidades del bien Y. Y si ustedes multiplican precio de X 1 por 6 más precio de Y 1 por 6, 6 más 6 me da 12, lo que da el igual de lo que puede gastar el consumidor, que es 12 bolivianos por día. Ese valor les va a salir. Y si seguimos con esto, entonces directamente las cantidades de los bienes que X y Y que demandarán equilibrio son 6 unidades de X y 6 unidades de Y. Inciso C. Suponga que el precio del bien X sube a 2, mientras todo lo demás permanece constante, determinar el nuevo equilibrio. Acá modificamos. ¿Qué pasa? Dice el precio de X. El precio de X está subiendo a 2 bolivianos. Entonces, tenemos que sacar nuevamente este equilibrio para que vamos, perdón, sacar cuántas cantidades ahora demandará de X y su precio de X sube a 2. Entonces, acá vámonos a cambiar el color un poquito. Entonces, precio de X está cambiando y está subiendo a 2. Y todo lo demás permanece constante. Lo mismo, trabajábamos para sacar de nuevo el equilibrio. Entonces, desde aquí vamos a modificar. Dice la fórmula utilidad marginal de X es igual a utilidad marginal de Y dividido entre precio de X dividido entre precio de Y. Acá. Precio de X dice es 2, entonces 2 y todo lo demás permanece constante. Sigo acá. Divido. 18 dividido entre 2 me da 9. 9 menos 2 dividido entre 2 me da 1. 9 menos 1x es igual a 12 menos 1y. Y ahí ya sigo resolviendo para sacar este valor, que luego lo voy a reemplazar en la restricción presupuestaria. ¿Ya? Entonces, sigo sacando y acá reemplazo lo mismo, voy a despejar y, ¿ya? Y todo lo demás lo voy a pasar al lado derecho. 1y, o sea, con positivo, y todo lo demás voy a pasar con
el signo cambiado. 12 queda aquí, 9 pasa con negativo y 1x pasa con positivo. Sería 1y será igual 12 menos 9, 3, perdón, 6, menos, más 1x. 6 más 1x. Y este valor lo mismo, lo reemplazo en la restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria me dice el ingreso es igual al precio de x, en este caso el precio cambió a 2, 2x más 1y. El precio de y permaneció constante y de esta manera sigo resolviendo. Sé que el ingreso monetario que recibe por días 12 me lo da en el ejercicio 2x más 1y. 6 más 1x, sigo aquí. 12 llegaría a ser igual a 2x más, y acá sigo reemplazando, más 1 más 6, 6 más, por más 1x. Entonces, paso este 6 al otro lado. 12 menos 6 es igual a 2x más 1x. 12 menos 6, 6 es igual a 2x más 1x, 3x. Y despejo el 3, la x directamente. 6 dividido entre 3 me da igual a las cantidades de x, que llegarían a ser 2. Y acá lo mismo, reemplazo. 1y es igual a 6 más 1. Reemplazo las cantidades que saqué de x. 2. 1y será igual 6 más 2. Y será igual a 8. ¿Qué quiere decir este valor? Que las cantidades que va a consumir del bien Y son 8 y las cantidades que va a consumir del bien X son 2. Y en ese punto se va a maximizar la satisfacción del consumidor porque va a gastar todo su ingreso monetario en ambos bienes. Sabemos que el precio de Y es 8, 1, entonces 1 por 8, 8 bolivianos va a gastar en el bien Y. Y acá X es a 2 bolivianos, entonces 2 por 2 me da 4 bolivianos, 8 más 4 me dan los 12 bolivianos que el consumidor va a gastar en ambos bienes. Y si se dan cuenta, debido al cambio del precio a 2 bolivianos, ahora consume menos unidades del bien X y más unidades del bien Y. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bien. Sigamos entonces. Y ya hicimos el inciso 6 y nos vamos al 9. ¿Ya? Dice, si Carlos tiene la siguiente función de utilidad total, 7x menos 1,25x al cuadrado, donde x representa el número de bolígrafos. El bien x es bolígrafo. ¿Qué demanda por un semestre un estudiante de ingeniería? Determinar cuántos bolígrafos por semestre demandará si el precio de cada unidad es 1 boliviano con 50 centavos. El ejercicio 9. ¿Alguien tiene alguna idea más o menos cómo lo podemos resolver este ejercicio? El ejercicio 9.
Acá directamente nos está diciendo que tenemos una función de utilidad total. X es el número de bolígrafos demandados en un semestre y nos dice cuántos bolígrafos demandará por semestre si el precio de cada unidad es 1,50 bolivianos. Perdón, 1,50. 1,50. Entonces, acá nosotros no tenemos tampoco para compararlo con utilidades totales de otro bien que nos da regularmente en un ejercicio. Entonces, nosotros diríamos, en este punto, utilizaríamos lo que conocemos como la gráfica de utilidades totales y utilidades marginales. Sabemos que representan estas tablas de esta forma. Aquí. Y acá. Esta curva representa utilidades totales y esta curvita de acá, con pendiente negativa, representa utilidades marginales. ¿Qué nos dice? Que el consumidor puede consumir... Está sonando el celular. Nos decía la teoría de las utilidades que en este caso, en este casito de acá, que la utilidad total, a medida que vamos consumiendo ciertas cantidades de X, empieza a subir, sube, llega a un punto en que llega a su utilidad total máxima y luego empieza a decrecer. Y la utilidad marginal nos dice que a medida que voy consumiendo una unidad tras otra unidad, la primera unidad es la que me va a dar mayor satisfacción. La segunda unidad va a disminuir la satisfacción que me da, la tercera va a disminuir más chiquita, cuarta y así sucesivamente, hasta que esta se va a hacer cero. Y cuando ya esta empieza a ser negativa, relacionamos que la utilidad total empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque consumir una unidad más del bien X, lo único que va a hacer no es darme satisfacción, es decir, hacerme sentir con una sensación de que ya no quiero más de este bien, y lo que ocasiona que la utilidad total empiece a decrecer. Entonces, esto está relacionado con el comportamiento del consumidor que ustedes tienen inclusive al comprar, digamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa a veces? Que yo consumo, digamos, ciertas unidades de, digamos, vasos de refresco, y el primer vaso que yo tomo me da la mayor satisfacción. El segundo vaso ya me va a dar, pero menos satisfacción que el primer vaso que yo tomé, y así sucesivamente me hizo la utilidad marginal, que a medida que yo vaya consumiendo va a llegar un punto en que ya no me va a dar satisfacción tomar un vaso de refresco. Y lo único que va a hacer es inclusive querer hacerme daño. Y eso ocasiona que la utilidad total empiece a decrecer. Entonces, en este ejercicio, para hallar cuántos bolígrafos va a demandar por semestre un estudiante de ingeniería, vamos a relacionarlo con el punto donde llegamos a decir que llega a su utilidad total máxima y su utilidad marginal llegaría a ser cero. ¿Cómo hallamos este punto? Podemos hacer lo siguiente. En donde podemos trabajar con la función de utilidad total y la vamos a derivar respecto a la variable x, que en este caso 7x sería menos 1,25 x al cuadrado. ¿Cuánto sería la derivada acá, chicos?